Con la paz de Dios en este tiempo os saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy emprendemos nuevamente este camino de salvación. Hoy tenemos por el Espíritu un mensaje importante para todo el planeta Tierra. Vamos a titular este mensaje Falsas doctrinas y falsos maestros. Nos vamos a remitir a Judas en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 3. Leamos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto vamos a tomar como una base para este desarrollo por el Espíritu de Dios, que encomienda al hombre de Dios para transmitir en este tiempo esta enseñanza, revelación y profecía. Cuando vemos aquí el término que contendáis ardientemente por la fe, nos está hablando que contender significa defender el mensaje cristiano y rechazar a los falsos maestros que hoy se levantan como en ese tiempo existían. Esto nos está advirtiendo el Espíritu a través de esta escritura. Aquí, cuando hablamos de contender por la fe, esta fe no significa confianza en Dios, sino el conjunto en lo que se cree, es decir, las enseñanzas y doctrinas cristianas que desde tiempos antiguos Dios reveló a sus santos hombres en distintos periodos de la existencia de esta humanidad. Por eso que esa fe que ha sido una vez dada a los santos, esa fe que fue dada por Dios y transmitida ahora por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y por ende por todos los que creemos como siervos llamados por este Dios Supremo hacia esta humanidad en este último tiempo. Así como emitimos el mensaje de la ira de Dios, ¿no? Esto va en relación para el entendimiento de la humanidad, el por qué el mensaje anterior de la ira de Dios. Ahora, esta ira de Dios va relacionada por las doctrinas y las enseñanzas por estos maestros o profetas, como se llamen en este tiempo, que divulgan palabras que no son de Dios, enseñanzas que no son de Dios, sino son imaginaciones de los hombres
adquieren como elementos para poder difundir a favor de ciertas doctrinas de intereses netamente de carne y sangre, que no es de Dios. Por eso que acá nosotros tenemos que dar énfasis a ese conjunto de enseñanzas que Dios impartió a través de su Espíritu a los santos hombres en el tiempo antiguo. Por eso que nosotros vamos a consultar Romanos capítulo 16, versículo 17, que es justamente la doctrina de Cristo en este tiempo, en el capítulo 1, en el versículo 16. Y también vamos a consultar en Romanos, en el capítulo 16, versículo 17. Primero leamos Romanos 16, 17, que dice lo siguiente: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto en el versículo 17 del capítulo 16 de Romanos. Acá el Espíritu nos está hablando, ¿no? Nos está rogando, dice, hermanos, a través de la boca de Pablo, que os fijéis en los que causan divisiones. O sea, nos tenemos que ver, centrar, ¿no?, en estos hombres que causan divisiones y tropiezos. A la palabra en contraste con estas doctrinas que hoy se emiten en el mundo entero. Por eso que acá la palabra dice en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Acá nos está invitando firmemente que debemos apartarnos de esas personas, de esos hombres. No podemos seguir a esos hombres en ese espíritu de división, en ese espíritu de rebeldía que estos hombres emiten en sus mensajes a la humanidad que les acompaña en esos centros de reuniones que denominan congregaciones. Entonces, esto es lo que hoy en este 17, ¿no?, tenemos que entenderlo. A ciencia cierta, ¿de quiénes se trata para que nosotros nos apartemos de ellos? Podemos consultar en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Y también vamos a consultar los versículos 14 y 15. En el versículo 6 de 2 Tesalonicenses, hermanos, dice: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, habla el apóstol Pablo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer caso. Porque el apóstol Pablo
se convirtió camino a Damasco, cuando se le aparece nuestro Señor Jesús, el Cristo. Es ahí su conversión. Es ahí donde empieza el nacimiento de un hombre nuevo, de un nacimiento nuevo, de aquel que fue perseguidor de la Iglesia de Cristo en ese tiempo, en la época de Roma. Para su recuerdo, el hermano Pablo era un soldado romano, el cual era fariseo, y él relata su conversión en Hechos en el capítulo 9, y usted lo puede consultar y leer. Y él es el que recibe esta autoridad de estas verdades de este Evangelio de Cristo para su difusión a toda la humanidad. Es por eso que en este tiempo, recordando a través de las Escrituras, tenemos que dar fe y crédito a lo que estamos leyendo por el Espíritu de este Dios Supremo. En los versículos 14 y 15, para abreviar esta relación, dice lo siguiente: si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta el apóstol Pablo habla, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, cada hermano, cada creyente que es fiel a nuestro Señor Jesucristo, conociendo estas verdades, debe amonestar a su hermano cuando está en camino equivocado, que no está en esta verdad de este Dios Supremo, el cual mandó a nuestro Señor Jesucristo para proclamar este Evangelio de salvación. Y en esto referente a estas palabras es que nosotros, a través de este versículo 3, entendemos que es contender ardientemente por la fe. Esa es nuestra fe. Lo que conocemos, estas verdades eternas, es el conjunto de estos conocimientos, es la enseñanza, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es esa fe. A eso también la palabra, el Espíritu, ¿no?, nos enseña que es la fe de Jesús, ¿no?, o la fe en Jesús, para que lo entienda. Entendiendo desde esa perspectiva, nosotros seguimos introduciéndonos para entender, ¿no?, en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. En este 1 Corintios, capítulo 11, 23, tenemos más información referente a lo que hoy estamos estudiando, analizando la palabra de Dios para nuestra salvación. En 1 Corintios, en el capítulo, a través de la palabra revelada por el 11:23, dice lo siguiente. El apóstol Pablo hablando acá: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es para que usted se ubique en el tiempo y en el espacio, en esta verdad eterna de lo que está testificando el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibe esta verdad eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y es enseñado por este Señor de señores, Rey de reyes, el apóstol Pablo.
Él recibe estas lecciones, estas enseñanzas, para luego transmitir a esta humanidad, ¿no? Que al escuchar estas verdades se convierte en discípulos de Cristo. Y estamos en ese camino todos, en esa conversión genuina. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en este 11:23. Que el Señor Jesús, dice en este versículo 23, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto hablando de la cena del Señor. Esto es justamente esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Depositamos toda nuestra esperanza, ¿no?, en este Señor de señores, Rey de reyes. Él dijo en San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, ¿no?, y os recordará todo lo que os he dicho. Esto es lo que se está cumpliendo como profecía para este tiempo. Todos los que andamos y tenemos nuestra fe en Jesucristo y caminamos con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre Eterno, es que nosotros creemos de que evidentemente esta es palabra, ¿no?, revelada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribió justamente en estas epístolas a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Roma, a Tesalónica, etc. Y acá Judas, uno de los apóstoles, también habla en el mismo espíritu. Es el mismo espíritu, ¿no?, que recibió el apóstol Pablo. Esto es para que usted vaya cogiendo esta confianza, esta seguridad de lo que estamos virtiendo en este tiempo. Esto no es mi doctrina, no es de ningún hombre, es de ese Dios Padre eterno que a través de su Hijo Jesucristo se difunde este mensaje en este planeta Tierra, y ahora nosotros como discípulos suyos hacemos lo mismo en difundir y proclamar esta verdad a toda la humanidad. Y conociendo esta verdad, los seres humanos se arrepientan y se salven en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. Esto es lo que nos motiva en este tiempo por el Espíritu del Supremo a exhortaros, ¿no?, por esta fe, de que usted tiene que hacer caso a esta verdad que en este tiempo se está difundiendo, anunciando. Entonces, en este 1 Corintios 23 está atestiguando que él recibe del Señor lo que también os he enseñado. Y aquí usted puede leer la institución de la cena del Señor. Entonces, eso también es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para que lo vaya entendiendo. Esto es esa fe. Ahora, apoyándonos también en el 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 13, 3 diré, tenemos también palabra para nuestra edificación. En este versículo 3 de 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, enfatiza el apóstol Pablo. Porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces, esto es lo que usted tiene que conocer, a la verdad de este Dios Supremo.
O sea, todo lo que el apóstol Pablo nos está hablando a través de las cartas, nos está anunciando de que no es de él, sino es de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Por eso que en Romanos, para recuerdo de ustedes, en el capítulo 1, en el versículo 16, el apóstol Pablo también, para recordarle, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Imagínense, esto es lo que el Espíritu nos enseña. Acá dice el apóstol Pablo que no se avergüenza del Evangelio. Así también nosotros en este tiempo no nos avergonzamos al emitir a través de este medio a toda la humanidad, para que conociendo esta verdad el hombre se salve y no siga doctrinas que no son de nuestro Señor Jesucristo. Hay doctrinas en el mundo a nombre de nuestro Jesucristo, pero que no es de Cristo. Y el apóstol Pablo mismo habla de esto, ¿no? De que hay falsos maestros que encubiertamente se introducen en la iglesia para confundir y pervertir el Evangelio de Cristo, y que los hombres al escuchar, ¿no?, se pervierten, se corrompen y no reciben el mensaje tal como nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en su ministerio terrenal. Entonces nosotros tenemos que ver esta situación desde las Escrituras. Por eso acá al judío primeramente, ¿por qué? Porque él predicaba, porque era judío y estaba en ese territorio, y cuando recibe su conversión es que él también predica a los judíos para convertirlos al cristianismo. Por eso que primeramente al judío, porque los judíos recibieron la palabra de Dios. Esta nación recibió la palabra de Dios primeramente ellos, pero ellos no lo predicaban a los otros, se lo tenían para sí, ¿no? Y acá Dios está demostrando de que no solamente es para los judíos, sino también para los no judíos. Por eso acá dice, y también al griego. Entonces lo que se tiene que entender en este tiempo, que esta es esa fe por el cual ardientemente nosotros contendemos para mostrar a la humanidad de que tenemos que caminar a través de estas verdades eternas y no de las verdades de los hombres. Porque los hombres se han levantado en este mundo, porque usted escucha muchos predicadores en el planeta Tierra y todos predican de Jesús, predican del Espíritu Santo, predican del Padre Eterno. Entonces, acá lo que nos está advirtiendo Judas a través del Espíritu es que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos hombres, a los hombres en este mundo, al cual Dios se ha revelado y les ha entregado estas verdades de este Dios. Y estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, han proclamado estas verdades a la humanidad desde entonces hasta este tiempo en el cual tenemos la Biblia. Seguimos indagando, seguimos estudiando esta palabra
para ver si aquellos hombres que nos antecedieron hablaron conforme a estas verdades. Entonces, esto es lo que estamos mostrando a través de la palabra. También el mismo apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 9, también nos muestra de cómo él en ese tiempo a la iglesia de Galacia, ¿no? Predica. Veamos qué dice el Espíritu a la iglesia de Galacia. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, dice. Está hablando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. No es del apóstol Pablo su palabra, su enseñanza, es de Cristo, y Cristo es de Dios el Padre Eterno enviado. Estamos en el mismo Espíritu y ahora nosotros repetimos lo que ya está escrito. Por eso que les muestro capítulos, versículos, para que usted esté convencido de que evidentemente es palabra de Dios y no de hombre. Entonces acá dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, nuevo, acá cada creyente tiene que agradar a Dios, tiene que agradar cumpliendo obedientemente sus santos mandatos. No debe añadir ni debe quitar de la palabra de Dios ni un punto, ni una coma, ni una tilde. Debe expresarlo, anunciarlo, difundirlo, proclamarlo conforme a lo que está escrito. Esto es el llamamiento que hace nuestro Señor Jesucristo en este tiempo para advertir a la iglesia en el mundo entero de que no se extravíen por ese espíritu de desobediencia que opera en el mundo entero, que es la serpiente antigua Satanás, también llamado el diablo. Esta exhortación es por el Espíritu Santo de este Dios Supremo. Usted tiene que acatarlo disciplinadamente. No puede caminar en su libre albedrío por caminos que llevan a perdición, a muerte eterna. Y por eso que en este tiempo estamos con este mensaje para advertencia a toda la humanidad. También en 2 Pedro capítulo 3 versículo 2 estoy mostrando diferentes pasajes en la Biblia para su conocimiento. 2 Pedro capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles, dado por vuestros apóstoles. Ahí está bien claro, humanidad. Hombre, mujer, quien seas que escuchas este mensaje. Tienes que estar capacitado en estas verdades eternas. Y hoy día, simplemente como siervo de Dios, recuerdo a vosotros
en todo el planeta Tierra, que contendáis fervientemente por la fe que una vez fue dada por este Dios supremo. Y entonces nosotros tenemos que hacer caso a ese Dios. No podemos inmiscuirnos en lo que no nos corresponde. Si no conocemos, tenemos que consultar la palabra de Dios primero, para luego vertir esas verdades eternas y no tomarlas como nuestras, al dar nuestros pareceres, nuestras opiniones como hombres. Nosotros simplemente somos predicadores, somos hombres que difundimos esta verdad respetando las sagradas escrituras. Entonces, siguiendo a través de la palabra, estando en Judas, en el capítulo 1, versículo 3, aunque Judas solamente tiene un capítulo para su entendimiento. Entonces acá, en este capítulo 1, versículo 3, esto es justamente lo que nosotros nos anima. O sea, es defender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que trajo esas buenas noticias, esa información para toda la humanidad. Y rechazamos todas las enseñanzas que no corresponden a esa verdad de ese Dios supremo. ¿Por qué? Son falsos, no son de Dios, son medias verdades, que cuando ya son medias verdades ya no sirve en el espíritu, porque ha sido contaminado. Y por lo tanto, nosotros desechamos de plano todas esas enseñanzas. Por eso que esa fe, ¿no?, significa que es el conjunto de esa doctrina, es decir, las enseñanzas y doctrinas cristianas que tenemos a través de la palabra de Dios que está en este libro de lo que se llama la Biblia. Esto es esa fe, ¿no? Y nosotros conocemos que la fe, en síntesis, esa fe que está en Hebreos 11:1, dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora estamos hablando ya no simplemente de eso, estamos hablando de ese conjunto de lo que se cree, de ese conjunto de lo que se cree. Por eso que estamos abarcando ampliamente toda la enseñanza de Dios para la humanidad. Eso es esa fe, y esa fe es la fe de Jesucristo. Si usted lo entiende desde esa perspectiva. También en el versículo 4, la palabra de Dios nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde antes. Dice que habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos entender esto a través de una traducción más amplia en este tiempo? Cuando nosotros estamos en este versículo 4, podemos traducir, ¿no? Ciertamente decían que el cristiano es libre, ¿no? Hasta para vivir en pecado, eso decían esos hombres. Por eso que la doctrina de salvo siempre salvo está en ese sentido, por eso una doctrina falsa, por esos falsos maestros.
Porque acá lo que nos está alumbrando la luz de Cristo en este capítulo 4 convierten en libertinaje, ¿no? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado esa libertad en el libre albedrío de escoger el bien del mal. Pero nosotros no podemos abusar de eso para entrar, ¿no?, en el terreno prohibido. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y todo es lícito también, pero no todo me es lícito, dice el apóstol Pablo. Tenemos que saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, desde esa perspectiva, estos predicadores decían que el cristiano es libre hasta para vivir en pecado. Y esto lo podemos ver en Romanos en el capítulo 6, versículo 1. En Romanos capítulo 6, versículo 1. Usted se va a Romanos y allí usted va a encontrar justamente lo que estamos hablando en este versículo 6. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ese es el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad, en la cual están justamente ustedes, los que están escuchando este mensaje hoy, a ser de Jesucristo. Siguiendo, digamos, este camino, en este discurrir de la palabra de Dios, dice lo siguiente. En 1 Pedro, en el capítulo 2, versículo 16. Estoy introduciendo estos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, el cual me estoy apoyando en estas escrituras para poder hablar en el espíritu de ese Dios. Dice lo siguiente, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vuelvo a leer, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces acá está muy claro, hermano, este versículo 16, a lo cual yo me refería anteladamente. Libres. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, si usted me acompaña con las escrituras, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces eso no nos da, ¿no?, como pretexto para irnos a cometer pecado. Porque hay muchos predicadores que te dicen que tú eres pecador, nunca vas a ser perfecto, que nunca vas a ser santo. Entonces, ¿para qué nos sirve la conversión a nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué nos sirve el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa muerte a tu naturaleza de hombre viejo pecador cuando entras al agua. Y cuando sales del agua es una vida nueva en Cristo, como Cristo. Resucitas con Cristo y vives con Cristo. Por eso somos coherederos con Cristo. Esto es lo que tiene que entender la humanidad.
Nosotros estamos llamados a ser santos, como Dios es santo, como Cristo es santo y como todos los apóstoles. Tenemos que esforzarnos a diario en conocer esta verdad, vivir en este espíritu, a transformar nuestras vidas en el camino del bien y no en el camino del mal. Para eso hemos ingresado, ¿no?, a este cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Somos cambiados para estar en este cuerpo de Cristo. Mis oídos escuchan que en el cuerpo de Cristo en este tiempo están justamente también los pecadores, lo cual no es cierto. Es una enseñanza falsa, mentirosa. El que está en el cuerpo de Cristo es como Cristo. Tiene que entenderlo. El hombre no puede justificarse ni confundir con falsas enseñanzas a los que escuchen. El Espíritu de Cristo nos da el poder de vencer todas las taras, todos los defectos que tenemos como hombres corruptos de naturaleza caída. Para eso nos hemos encontrado con Cristo y tenemos en Cristo, ¿no?, victoria, salvación, si vivimos en este su espíritu, en este Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que estamos hablando acá en el capítulo 5. ¿Qué dicen ustedes que estén sujetos al yugo de esclavitud en este 5.1? ¿Qué es ese yugo de esclavitud? Porque acá está otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando justamente a lo que los fariseos en el tiempo del primer pacto, los judíos, tenían justamente determinaciones, tenían premisas, principios que ellos formaron una religión para poder disciplinar, ¿no?, a todas las personas que se congregaban en las sinagogas en aquel tiempo. Por eso que Jesús habla de que son los hipócritas. ¿Se acuerda hablando esta palabra? Estamos en Mateo en el capítulo 12, en el capítulo 15 concretamente en Mateo, para verificar lo que se está hablando en este tiempo. Vamos a Mateo en el capítulo 15, que la palabra nos relate y nos enseñe de lo que estamos hablando en este tiempo. Mateo capítulo 15. Si usted lo tiene ya, entonces usted remítase a los versículos 7 hasta el 9. Acá Jesucristo, predicando en ese tiempo, decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué significa que ese corazón está lejos de Dios? Es que no está en la voluntad de Dios, no obedece a esta palabra, no vive en esta palabra, no vive en santidad, no vive en rectitud, no vive en derecho, no vive en esta verdad. Vive, ¿no?, en la verdad de este mundo, en la mentira de este mundo, concretamente. Por eso que Jesús está hablando de esta manera. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es un hombre de un corazón mentiroso. Todo lo que sale de su boca no es verdad. Es una mentira. Simplemente es un sofisma. ¿Y qué es un sofisma? Es mostrarse como cristiano, pero en los hechos no lo es. No es cristiano. Sigue viviendo en el mundo del pecado. Solamente asiste los sábados o los domingos. Luego, los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vive en el mundo.
Estos son los inconstantes, dice el apóstol Pablo. Estos son los impíos. Estos son los que hacen hablar mal de Dios. En la lengua de los gentiles hablan mal de Dios justamente por causa de estos hermanos, ¿no? Así entre comillas, que no viven en la palabra de Dios, en esa voluntad de Dios. Deshonran a Dios. Es esto, por eso dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Los hombres hablan, dice que son cristianos, que aman a Dios, que aman a Cristo, que aman al Espíritu Santo, pero sus hechos lo demuestran lo contrario. Por eso su corazón está lejos de Dios. No vive el Espíritu en ese corazón, no vive Jesús, no vive Dios, no vive el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Vive la serpiente antigua, Satanás. No es converso, no se ha convertido ese hombre. ¿No? Vive en una falencia, en una mentira. Por eso dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, son disposiciones, órdenes de hombres, no es de Dios. Como los judíos se han creado libros, códigos, para cómo guardar el sábado, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer la fiesta de la Pascua, etcétera, etcétera. Hicieron ritos de acuerdo a la percepción, a la imaginación de los hombres, que supuestamente son siervos de Dios, los judíos. Por eso que el apóstol Pablo habla de que no todo judío es judío. No todo que dice que es de Dios es de Dios. Dios no hace acepción de personas. El mismo apóstol Pablo habla. No por ser judío es que ese judío va a entrar al reino de Dios. El verdadero judío es el que está circuncidado en el corazón, habla acá en Romanos en el capítulo 2, versículo 29. Y esto es lo que estamos en este tiempo mostrando a través de escrituras. Por eso que dice en el versículo 29 de Romanos 2, 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, o sea, en el corazón, y la circuncisión es la del corazón. O sea, uno tiene que operarse en el corazón, tiene que limpiar ese corazón, tiene que sacar todo lo malo de ese corazón por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento genuino. Y entonces entrará el Espíritu Santo en ese corazón, ¿no? Por eso dice en espíritu, ¿no? No en letra. Los hombres pueden leer, querer hacer todo eso, inventarse sus códigos, cómo acatar esas disposiciones de Dios, cómo hacerlo. Por eso que justamente Jesús en este mismo capítulo 15 habla lo que del versículo 1 hasta el versículo 5. Cuando dice entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Por ejemplo, una tradición, un requisito indispensable para los judíos en ese tiempo, los fariseos, es que debían lavarse las manos para comer el pan. Aquel que no hacía ese rito no podía comer el pan. ¿Qué más dice? Respondieron, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Habla Jesús.
por vuestra tradición. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Dice. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Este es el quinto mandamiento en el Decálogo. Está enseñando Jesús y está amonestando Jesús. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué hacían los judíos fariseos? A ver, escuche. Y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Eso estaba en los mandamientos de Dios. Pero vosotros decís, Jesús les está encarando, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera durarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado, dice Jesús, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por eso dice hipócritas. Ahora se da cuenta usted. Esto es de que nosotros tenemos que ver qué es ese yugo de esclavitud, estas tradiciones, es el yugo. Entonces tenemos que entender que estamos hablando, no estamos sujetos a ese yugo de esclavitud. Ahora, el pueblo de Dios, somos libres en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y volvamos a Judas, en el capítulo 1, versículo 4. En este Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Se refiere justamente a esto, por ejemplo, de los judíos, que en este tiempo rechazan la autoridad de Jesús. Ellos no creen en Jesús, se oponen a la doctrina de Jesús. Ellos no tienen su Biblia con el Nuevo Testamento, ellos simplemente tienen el Antiguo Pacto y ahí están cerrados herméticamente y no dan credibilidad a nuestro Señor Jesucristo, que lo considera simplemente a un hombre. Y esto es lo que usted tiene que conocer. Por eso que aquí está hablando Judas de falsas doctrinas y falsos maestros. Aunque nosotros predicamos a la humanidad, ¿no? Y conocen esta verdad, pero los judíos al conocer esta verdad no la creen y siguen insistiendo en su antiguo pacto. Y por eso que habla Judas de esta manera, falsa doctrina y falsos maestros. Así también en este tiempo, hermanos, y a los que no son creyentes, existe justamente esto que el Espíritu nos está enseñando. Ocurre dentro de la iglesia de Cristo. Hay falsas enseñanzas, hay falsas doctrinas, ¿no? Por causa de los falsos maestros que se han levantado. Dice que son diplomados, doctorados en los centros teológicos más superiores de esas organizaciones religiosas en el mundo entero. Y esto es el prototipo justamente de esa gente, ¿no? Que en ese tiempo Jesús le dice hipócritas. O sea, hay cristianos a ese nivel como de los judíos, que hoy se encaraman justamente en los púlpitos para predicar contraviniendo a los mandatos de Dios. Por eso dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que ver, hermanos, a través de las Escrituras, es que nosotros no entremos en ese libertinaje. Tenemos que andar con prudencia en el nombre de Jesús. Y si andamos con prudencia, con cautela, con respeto a este soberano, nosotros estaremos cubiertos, ¿no?, de santidad, de pureza
por el poder de este Rey de Reyes, Señor de Señores. También podemos hablar en esto de la siguiente manera, que la palabra maestro en este tiempo dice, es traducido como Señor en Lucas 2:29 o Todopoderoso en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Usted puede consultarlo. Y entonces, cuando en este versículo 4, cuando estamos hablando de este Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que estos hombres impíos se han condenado a sí mismos. Son impíos aunque están dentro de la iglesia. Usted tiene que entender, no solamente son impíos los que están fuera de la iglesia. Acá esto se está refiriendo justamente dentro de la congregación, ¿no?, del cuerpo de Cristo en este tiempo. Hay este tipo de hombres. Esto es lo que está significando, por eso que está hablando acá, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, escuche bien, han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También en el versículo 5 de este Judas dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Efectivamente, ¿usted se acuerda? El éxodo del pueblo israelita de Egipto. Y hubieron hombres que se levantaron contra Moisés. Usted se acuerda muy bien de Coré, ¿no? ¿Y qué le deparó después a Coré? Por su rebelión. De eso está hablando acá, ¿no? Destruyó, se abrió la tierra y tragó a este hombre y a sus acompañantes en esa tendencia de rebeldía contra Moisés. Moisés en ese tiempo estaba como líder, como llamado de Dios, como hombre de Dios, al servicio de Dios. Y todo lo que Moisés recibía de Dios, ¿no?, entregaba al pueblo israelita para que obedezca a ese Dios. Pero en medio de ese pueblo se levantaron hombres, ¿no? De eso está hablando este versículo 5, ¿no?, de cómo no destruyó a los que no creyeron. Y eso también pasará en este último tiempo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y también va a ser juicio tomando todos esos antecedentes. Si usted se va a Números 14 para ilustrar cómo destruyó a los que no creyeron, esto es como una advertencia para toda la humanidad. Sigamos en el capítulo 14, 29 al 35 de la palabra revelada de Números. Usted se va a Números 14. En este Números 14 está relatando lo que aconteció en ese tiempo en los versículos 29 al 35.
14, 29 al 35. En este 29, 35, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, mayores a 21 años, los hombres murmuraron contra Moisés. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra, dice, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que sería por presa, yo los introduciré, dice, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Profecía. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Se acuerdan, no? Cómo este pueblo israelita vagó 40 años para entrar a la tierra prometida. 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías, dice. O ellos van a llevar como una carga esa rebeldía de sus padres. Eso está hablando. Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, dice Dios. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Terrible. Esta es palabra de este Dios supremo, que usted tiene que escuchar y reflexionar en este tiempo a todos los que son hermanos en la fe en Cristo. Y a los que no son, conviértase a nuestro Señor Jesucristo. Y Él será grande en misericordia, amplio en perdonar vuestros pecados. Y seréis salvos si hacéis lo que la palabra demanda de todos los que hoy son sus redimidos por su sangre, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, esto es lo que nos está enseñando. También podemos hablar de lo siguiente. En el versículo 6, como otro ejemplo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, ¿de qué ángeles está hablando? De los ángeles caídos. Satanás, la serpiente antigua, arrastró la tercera parte de los ángeles del reino de los cielos. Esos ángeles han sido no expulsados del reino de Dios junto con Satanás, la serpiente antigua, y echados a la tierra según las Escrituras. Pero acá dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, pues no guardaron. Esa es su dignidad. Ellos se corrompieron, se pervirtieron al mensaje de Satanás, que se llamaba Lucifer en ese tiempo. Y así también en este tiempo al mensaje de esos falsos maestros, de esas falsas doctrinas. Hay mucha gente que se pervierte y está en camino al infierno, a perdición. El infierno existe. Es una dimensión preparada para Satanás, la serpiente antigua. Pero por causa de los pecados y delitos cometidos por la raza humana, que se revela los mandatos de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, ellos están haciendo fila para entrar al infierno. Porque cada día cae
en el infierno multitudes de gentes. Hay pastores, hay hermanos convertidos, como se decía, hay religiosos, ¿no? Sacerdotes de religiones que se han creado en este mundo, que usted conoce, del Vaticano, ¿no? Cómo ellos están en ese lugar, sufriendo las consecuencias de no haber enseñado la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Ellos hicieron su doctrina conforme a la voluntad de esos hombres. Esos hombres persiguieron a los que no estaban de acuerdo con esas prédicas de esos hombres. Los mataron. Está escrito en la historia. Por eso que hoy usted no se encandile por la grandeza del material que tengan estas iglesias supuestas de Dios. Son edificios adornados con oro, con reliquias, con estatuas. Hay vírgenes, etc. Pero está sustentada en una doctrina que no es de Dios. Es una doctrina elaborada y sustentada por hombres que hoy se han levantado. Y la Biblia a estos hombres los considera como los anticristos, porque son contra Cristo. Se levantaron contra la doctrina de Cristo, contra las enseñanzas de este Señor, del Señor Rey de Reyes. Lo consideran a Cristo como el fracasado. Usted ha escuchado esos mensajes de estos hombres, de estos líderes a nivel mundial, que Cristo dice que ha fracasado, por eso ha muerto en la cruz del Calvario. El diablo es el que da este mensaje a la humanidad en este tiempo. El diablo es el que dice que ha fracasado Cristo y que el diablo ha triunfado sobre Cristo, lo cual es una gran mentira. Cristo ha triunfado sobre el diablo, ha destruido el imperio de la muerte que tenía Satanás, la serpiente antigua. Y veamos eso en Hebreos. Vamos a Hebreos en el capítulo 2, a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, en el capítulo 2, en el versículo 14. Escuche lo que dice la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Está escuchando? Él lo ha destruido. El diablo está vencido. El diablo está ya juzgado. No es que él ha vencido. El diablo va a ser lanzado al estanque de fuego y azufre. Veamos eso en Apocalipsis, el cual usted tiene que conocer que el diablo va a ser lanzado justamente para ser quemado y va a sufrir por todas las barbaridades y perversidades que ha hecho el diablo. Por eso en el capítulo 20 de Apocalipsis y el versículo 10 habla de esta situación. Hermano en la fe y a los que no son hermanos en la fe. Lea Apocalipsis 20, versículo 10. Allí está escrito. Esto no es mi doctrina ni mi enseñanza. Es palabra de Dios. Acá dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Esto es palabra. Entonces ahí los que no conocen enseñan doctrinas mentirosas, enseñanzas que no son de Dios, son de la serpiente antigua. Por eso que estos sacerdotes hacen sus misas negras justamente alabando y adorando a Satanás, la serpiente antigua. Usted tiene que conocer esto.
los hombres de Dios, siervos de Dios, denunciamos esto, de que existe, pero que se muestran como una iglesia cristiana. De Cristo no tienen nada. Sus estatutos y sus códigos son anticristianos. Por eso que hoy, al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estamos levantando la palabra de Dios en defensa de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como discípulos, como siervos de Dios, estamos defendiendo, estamos levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y rechazamos a estos falsos maestros, a estas falsas doctrinas que existen en este mundo. Es por eso que hoy te llamo de que tú te enteres a través de la palabra de Dios en este libro de lo que se llama la Biblia. Entonces, de esto estamos hablando. En este versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Abandonaron su propia morada, que era el reino de los cielos. Allí estaban con Dios, al servicio de Dios, que vivían en santidad, pero que se corrompieron y creyeron a Satanás, a Lucifer, en ese entonces con ese nombre que ahora es Satanás, ¿no? La serpiente antigua, que también la Biblia lo llama, que es el diablo, que hoy engaña a toda la humanidad. Y por eso que estos ángeles están justamente guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, de ese día de lo cual estamos hablando a través de Apocalipsis en este capítulo 20. Y en el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Allí hemos hablado en la ira de Dios. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre? Porque justamente dice la palabra. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Hemos dicho que es contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que son, le llaman en este mundo lesbianas, hombres con hombres, le llaman en este tiempo homosexuales. Por eso que acá nosotros no estamos hablando cosas que no corresponden a la verdad. Esto está escrito. Escrito está en este versículo 7, en Génesis, en el capítulo 19, en el capítulo 1, versículo 25, habla justamente esto de la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. En este Génesis 19 usted encontrará la terrible tragedia que le pasó a Sodoma y Gomorra y otras dos ciudades. Pues acá la palabra relata por qué Dios manda a dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos e inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Entonces, acá estás recepcionando, recibiendo Lot a los ángeles que vienen a destruir Sodoma y Gomorra. Y también dice, invita a quedarse a reposar estos ángeles en casa de Lot.
¿no? Y ellos dijeron que no van a quedarse a reposar en la casa de Lot. Mas él dice, él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Al final, los ángeles aceptan la invitación de Lot. Bueno, lo demás ustedes conocen. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos pueblos estaban llenos de pecado? Y uno de los pecados era porque eran homosexuales, lesbianas, etc. Por eso dice en el versículo 4, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, del más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron esta noche? Sácalo pues para que los conozcamos. Acá la palabra conozcamos significa tener relaciones sexuales. Eso es traducido bíblicamente. Sácalos para que tengamos relaciones sexuales, dice. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo, dice Lot, 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quítate, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Es el carácter de los impíos. Son implacables. Son gente perversa, malvada. Y este es el carácter, este espíritu, el cual existe también en este mundo. Por eso que usted verá violaciones, asaltos, ¿no? Aborrecedores de Dios, aborrecedores de la palabra de Dios, persecuciones a los hijos de Dios, homicidas, hombres que violentan los derechos de sus semejantes, hombres destructores de los principios, de los valores de Dios. Y por lo tanto son hombres impíos, malvados, de gran manera, asesinos, adúlteros, fornicarios. Y todo lo que la palabra nos enseña en Romanos, lo que hemos hablado en tiempo pretérito, de esto que nos enseña el Espíritu. Murmuradores, detractores, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, dice, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, es por eso que fue destruido Sodoma y Gomorra, porque había ese tipo de gente que, así como cuenta en este capítulo 19, ¿no? Empiezan a violentar la puerta de Lot. Dice que hacían gran violencia al varón, a Lot, y cercaron para romper la puerta. Entonces los varones, o sea, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es esta la situación en este mundo también. Es por eso que estos ángeles dicen a Lot que debe salir, abandonar la ciudad con toda su familia y con los pretendientes de sus hijas. Entonces, Lot
lo saca a la familia de Lot. Y al raer el alba los ángeles daban prisa a Lot, según la palabra. Tomaron a su mujer, a sus 2 hijas, a Lot, y los llevaron fuera de la ciudad. Los sacaron, dice, y pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, de aquí ahora ha hallado vuestra gracia a vuestros ojos. Está pidiendo de que ellos no van a poder alcanzar a salvarse, pero que ellos conocen un lugar donde ellos pueden pernoctar y que el juicio de ese Dios, la ira de Dios, no llegue hasta ese lugar. Por eso que ese lugar pequeño, no, ese lugar dice que lo va a salvar la vida de ellos. Entonces, ¿qué dice? Y aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, dice, escápate allí, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Dice que el sol salía. Entonces Jehová, acá está el castigo, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esto es la destrucción de Sodoma y Gomorra, hermanos. Ahí la mujer de Lot miró atrás, espaldas de él, se volvió estatua de sal. Entonces ahora, hermanos, nosotros estaremos en el próximo tiempo de otro mensaje para seguir mostrando, ¿no?, de cómo en este mundo los hombres se introducen encubiertamente para traer falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y nosotros, viendo de lo que le pasa a los hombres que traen este tipo de enseñanzas, les depara también estos castigos que van a venir por el poder de Dios. Tenemos que continuar a través del Espíritu, a seguir a través del tiempo. En este tiempo nosotros vamos a quedar aquí, y en el tiempo próximo seguiremos insistiendo en estas verdades eternas. Ahora yo me despido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, y para el próximo seguiré sacando más mensajes y subiendo más videos. Ustedes oren por el hombre de Dios para hacer este trabajo para la salvación de la humanidad. En el nombre de Jesús lo dejo. Amén. Así sea hasta